¿Qué tal? Buenas tardes, otra vez aquí. Soy Kiko García en Charlando con Gente Guapa, charlas con gente guapa. Hoy tengo aquí a mi compañero y amigo Abraham Quílez. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que muy bien, muy agradecido de poder estar aquí contigo. Pues nada, Abraham es coach y formador en ventas. También trabaja como experto en desarrollo humano y reprogramación mental. Es decir, estoy fundador de Life and Business Academy y como nota tienes también como hobby es corista, ¿vale? ¿Qué más quieres Ujú. decir sobre ti, Abraham? ¿Alguna aclaración sobre tu presentación? Bueno, pues la verdad es que yo, es cierto, todo esto es un poco las cosas a las que me dedico. Yo lo que me considero sobre todo es una persona muy inconformista, una persona que está en continua evolución, una persona que está siempre pensando en mejorar y en ser cada vez mejor persona y profesional y al final es un poco lo que me lleva a todo esto, ¿no? La entrevista de hoy con Abraham creo que va a ser muy interesante. Vamos a tocar muchos apartados del tema de mentalidad. Es muy experto en ventas, entonces dentro de las finanzas e inversiones hay muchas cosas que las ventas y las finanzas e inversiones comparten dentro de la mentalidad. Abraham es un experto en ellas, trabaja a diario con personas en este ámbito y creo que es muy interesante la charla de hoy, sobre todo para orientar a las personas que quieran buscar más contenido o aprender un poco sobre este tema. Hoy lo hablaremos aquí con él. Y nada, vamos a dar sin más pasos, sin más dilación, empezamos un poco con la entrevista. Abraham, cuéntanos un poco cómo era tu vida antes, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacías antes de dedicarte a todo esto? Uf, pues esto es tan amplio. Bueno, yo tengo que decir que yo empecé en este mundo de las ventas un poco de manera accidental y además muy jovencito, ¿no? Yo recuerdo que yo siempre me sentí un poco diferente al resto de la gente desde que era muy pequeñito. Era una persona bastante sensible y en una época de mi vida, en la adolescencia, pues esa sensibilidad, esos sentimientos me hacían pasar tan malos ratos que llegó un momento en el que o sea, directamente apagué esos sentimientos. Es decir, hubo una época de mi vida, yo recuerdo perfectamente en mi adolescencia, que hubo una época que a mí me costaba muchísimo llegar a sentir nada incluso. La parte positiva es que no sentía nada desagradable, la parte pues, negativa es que tampoco sentía nada agradable, ¿no? Y eso hizo incluso que me convirtiera en una persona totalmente introvertida, totalmente tímida y me costaba incluso interactuar con otras personas. En la época del instituto me di cuenta de que no me gustaba nada, absolutamente ninguna de las opciones que había y bueno, me presentaron un proyecto de ventas dentro del mercado multinivel, lo que se llama redes de mercadeo, que son básicamente, nosotros hacíamos outsourcing comercial, vendíamos productos para terceros, telefonía, tarjetas de crédito, servicios financieros, etcétera. Y bueno, el proyecto de futuro me pareció muy interesante porque ellos te ofrecían empezar como freelance, como comercial, ir formándote dentro del grupo de empresas y luego pues llegar a tener pues una empresa o incluso varias dentro del grupo de empresas. Y a pesar de en esa época yo ser una persona bastante tímida, con 18 años decidí entrar ahí un poco como terapia de choque, ¿no? Primero porque me interesaba muchísimo el proyecto, pero luego también porque yo sabía que eso iba a hacer que por fuerza esa timidez fuera, porque lógicamente trabajando en las ventas la timidez no llegas a ninguna parte, ¿no? Y entonces yo llevo en el mundo de las ventas desde los 18 años. Empecé como comercial freelance en este grupo de empresas. A los 2, 3 meses, de repente, porque lógicamente esos 2, 3 meses fueron un infierno absoluto, porque imagínate siendo tímido, nosotros además hacíamos venta puerta fría en residencial, me acordaré perfectamente, empezamos con una campaña de telefonía RTVisión, no sé si te suena, que tenías que marcar un prefijito, no sé qué, cuando la persona quería llamar y la gente todavía no se creía del todo que podía tener algo que no era telefónica. Y esos 3 primeros meses fueron un infierno, ¿no? Pero a los 3 meses de repente rompí un poco esa barrera y es verdad que se me empezaron a dar muy bien las ventas en ese momento. Al poco tiempo empecé a formar equipos y después de ahí pues estuve 9 años en ese grupo de empresas en los cuales llegué a dirigir mi propia agencia, mi propia oficina dentro de este grupo. Y estuve 9 años ahí y luego pues prácticamente todo el resto de mi vida he estado en ventas, formando equipos de ventas, formando comerciales, viendo y dirigiendo equipos de ventas. ¿Cuál, digamos, que eran tus primeras impresiones, Ujú. techos de cristal que tú tenías cuando empezaste con el tema de las ventas?
Pues tengo que decir que la mayoría de las veces mis techos de cristal eran respecto a mí mismo. Yo soy una persona que siempre he sido muy autoexigente y de hecho yo tenía, bueno, todavía tengo, de hecho, lo que pasa es que lo tengo mejor gestionado, algo que se llama el síndrome del impostor, no sé si te suena el término, Famoso. Sí. que es esa voz que continuamente te dice que no eres suficiente, que no lo haces lo suficientemente bien, que no vales lo suficiente, que no tienes suficiente experiencia. Y la mayoría de las veces mis techos de cristal han tenido más que ver con eso que con otra cosa. O sea, es decir, en mi caso los problemas no eran con lo que hicieran los demás, con el mercado, sino la mayoría de las veces eran sobre cosas sobre mí mismo, realmente. Esos han sido mis mayores techos de cristal siempre y de hecho a día de hoy lo siguen siendo. Cuando aparece un techo de cristal, sigue habiendo un techo de cristal respecto a mí. Lo que pasa es que hoy en día he aprendido a gestionarlo de tal manera que ese techo de cristal dure más bien poco, por no decir prácticamente nada, ¿no? Yo entiendo que un poco aquí, entiendo que a lo largo del tiempo fuiste viendo que había algo que te faltaba, como que era incompleta esa parte que tú tenías dentro de las ventas, como que te faltaba algo, ¿no? Y es, entiendo, Ujú. cuando tú conociste ya un poco más en profundidad lo que es la mentalidad y el desarrollo personal, ¿no? ¿En qué momento, digamos, pones foco ya y dices, oye, yo creo que aquí tengo un problema, tengo que buscar pues solucionar todos estos topes que yo tengo para ir más rápido, para ser mejor profesional, para poder evolucionar mejor? ¿En qué momento ves que ese desarrollo personal, esa mentalidad te hacen falta? ¿Qué es lo que te hace verlo? Pues a ver, tengo que decirte que yo me interesé por el desarrollo personal muy jovencito. O sea, yo empecé a leer libros de desarrollo personal con 16 años prácticamente. De hecho, me acuerdo perfectamente que mis primeros libros de desarrollo personal los tenía que comprar en tiendas de esoterismo, porque en esa época eran prácticamente eso, ¿no? O sea, la gente te veía leyendo un libro de meditación y te miraban raro, ¿no? O sea, algo te pasaba aquí arriba, ¿no? Pero es verdad que cuando entré en el mundo de los negocios, eh, pues quizá por esos problemas, por esos bloqueos que tenía respecto a mí mismo, pues me obsesioné con todo el tema profesional, con todo el tema del dinero, del éxito, de conseguir tener y hacer cosas. Entonces me olvidé un poco de ese mundo. Aunque es cierto que la empresa en la que yo empecé era una empresa americana y tengo la suerte de que pues en este tipo de empresas el mundo del desarrollo personal está muy vinculado a lo que estas empresas hacen habitualmente, ¿no? Entonces, es verdad que ahí yo tuve ya de alguna manera, mis primeros pinitos, mis primeras experiencias con el mundo del desarrollo personal. Uno de los problemas que yo veía en el mundo de la venta, y de hecho creo que ese es uno de los motivos por los cuales la venta está tan denostada, tan mal vista, ¿no?, en este país, es que ha llegado un punto en el que el mundo del desarrollo personal en este tipo de empresas se pone un poco al servicio del dinero. O sea, es decir, es todo por el dinero. De hecho, en muchísimas empresas eso se lleva a la máxima esencia. Yo, por ejemplo, en los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en startups y en startups eso se ha llevado al máximo directamente. Yo me acuerdo cuando yo entré en el mundo de la startup y me presentaron el concepto producto mínimo viable, Ujú. que es algo que me parece muy válido, ojo, no lo estoy criticando. Producto mínimo viable, para los que no lo sepan, es pues un producto que tiene las funciones básicas por las que pagaría un cliente, entonces se empieza a comercializar para luego con el dinero que se vaya sacando ir mejorando ese producto. El problema es que en el mundo de la startup ha llegado un punto en el que muchas empresas, por supuesto no voy a decir en todas porque lógicamente no sería justo, este producto mínimo viable en ocasiones es un producto inexistente, viable. O sea, es decir, tú estás vendiendo unas prestaciones al usuario que no existen y con el dinero que percibes, entonces ya empiezas a hacer que puedan llegar a existir. Entonces, ha llegado un punto en el que rozamos ese límite para mí de pasar de ese producto mínimo viable a algo que es un engaño, ¿no? Es decir, estás lucrándote de algo que realmente no existe o que es una idea. Entonces, yo en los últimos años dejé un poco de sentirme cómodo con este tipo de cosas. Y ni siquiera me daba cuenta, porque al final el mundo de la venta es un mundo que es una vorágine, es un mundo muy rápido y que además juega mucho con las emociones humanas, ¿no? Porque se crea mucho la competitividad sana entre los compañeros, se crea mucho pues el hacerte ver que estás pues prácticamente nadando en dinero y entonces es un mundo que además genera muchísima carga de adrenalina y es un mundo que realmente puede llegar a ser muy potente y puede llegar a confundir mucho si no eres consciente.
Pero claro, llegó un punto en el que yo me empecé a dar cuenta de que en algunas de las empresas en las que yo trabajaba, en las que por supuesto cuando entras todo el mundo te dice que el producto es fantástico, nadie te explica nada del producto mínimo viable, nada por el estilo, te dicen que el producto es maravilloso y te dicen que el producto hace lo que se supone que tiene que hacer. El problema es que tú te empiezas a dar cuenta de que eso no es así cuando hay un montón de clientes en los que has dado tú la cara que te están llamando para decirte lo contrario y te empiezan a poner la cara colorada. Entonces cada vez me empecé a sentir pues un poco peor con esto, ¿no? Y el año pasado, en el 2019, tuve una tremenda crisis con algo similar y esa crisis directamente me mandó al hospital varias veces, estuve 3 meses en cama, ataques de ansiedad, depresión, agorafobia. Entonces, al final, me encantaría decirte que todo este cambio ha sido un poco, ha sido meditado y ha sido, que lo ha sido, por supuesto, pero no ha sido porque yo haya querido, entre comillas, sino ha sido porque la vida me ha obligado. Al final, yo he vivido exactamente esto que dicen de que la vida te va diciendo las cosas y si no le haces caso, cada vez te las dice más fuertes, ¿no? En mi caso, pues la vida me lo dijo bajito primero, ya tuve alguna crisis hace unos años. Luego me lo dijo un poco más fuerte y como no le hice caso, lo siguiente que hizo fue darme un guantazo con toda la mano abierta hasta que consiguió que le hiciese caso, ¿no? Después de 3 meses y medio en cama, pues volví un poco por accidente, por casualidad, al mundo del desarrollo humano, en un curso de la escuela Jung, y se me abrieron las puertas. O sea, de repente dije, wow, es que me di cuenta de que la única parte que ya me motivaba de la venta, que por supuesto me sigue gustando, pero la parte que me gusta profesionalmente de la venta sobre todo, era formar personas. Era ayudar a personas a generar ingresos, ayudar a personas a ganarse la vida, ayudar a personas a tener un poco las riendas de su vida, que es algo que en el mundo actual cada vez hemos perdido más, ¿no? Nuestras vidas cada vez dependen más de otros. Y entonces decidí empezar a formarme y poco a poco de ahí salió de manera casi natural el método que he inventado y el proyecto que tengo a día de hoy. Aquí Abraham ha hecho un recorrido bastante ya amplio, ha tocado varias cosas. De hecho, vamos a volver un poco al tema de mentalidad más adelante cuando lo enganchemos con las inversiones y las finanzas, porque ha tocado algún punto importante aquí. También ha tocado ya el punto clave que íbamos a tratar también después de su vida, que es justamente cuando él está esos 3 meses en cama por enfermedad y el darse cuenta de que al final, digamos que su cuerpo petó, hablando mal y pronto. Totalmente. Y él había visto ya cosas previamente, pero cuando estás dentro de una... es como un círculo vicioso, no te das cuenta y al final llega un momento en que es... bueno, pues es inasumible para tu cuerpo físicamente y ya directamente te mandan... Te da una señal sin, vamos, sin ningún tipo de engaños y que no puedes confundir. Que en este caso a él fue una gran depresión, como ha contado, y 3 meses en cama, ¿no? Antes de todo esto, ya si quieres un poco juntándolo, ya me puedes contar aquí lo que tú quieras. Cuando tú hablabas de mentalidad, cuando tú empezaste a ver temas de desarrollo personal, ¿qué fue lo primero que te empezó a servir a ti? Antes de entrar incluso en tu proyecto de Life and Business Academy, pues, como yo te decía, cuando comenzaste a hacer ventas, cosas que tú ibas utilizando que a ti te sirvieron mucho y te hicieron avanzar, ¿no? Ir progresando un poco en tu vida profesional. Pues mira, en la empresa en la que yo me formé, se trabajaba muchísimo con la psicología positivista. Y es verdad que la psicología positivista, bien entendida, es un arma muy poderosa, porque realmente te enseña a sacar el lado bueno de prácticamente cualquier cosa, a buscar el aprendizaje de las situaciones difíciles y a salir adelante ocurra prácticamente lo que ocurra. Es decir, te enseña a ser una persona de recursos, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía mucho cuando yo tenía mi agencia, cuando yo tenía mi oficina, y una persona me venía, por ejemplo, diciendo que en esa no se podía trabajar, ¿no? Porque era imposible vender, mi trabajo era ir a esa misma zona con esa persona y vender a las mismas personas a las que había tratado de vender el día anterior delante de él, estando él presente, ¿no? Y esto no se hacía por soberbia, ni mucho menos. Se hacía porque de esta manera estaba rompiendo una barrera mental que tenía la persona. Y es que al final, el 80% de las veces, las barreras que a nosotros nos impiden conseguir las cosas, conseguir el éxito, son barreras propias que nosotros nos ponemos. Es decir, si yo creo en algo firmemente, esto nos va a llevar a lo que en desarrollo humano llamamos la profecía autocumplida. Es que si tú piensas que algo va a ocurrir, todos tus comportamientos se van a enfocar para que esto ocurra. Es cierto que yo tuve un momento ajá en esa época
que luego rápidamente olvidé, supongo que porque quise olvidar realmente, ¿no? Que me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención, y es que hay personas que da igual lo que les enseñes o no les enseñes, es decir, sin formación o experiencia, son capaces de tener éxito en lo que hagan. Da igual lo que hagan, van a tener éxito, siempre, ¿no? Y en cambio hay personas que a mí esto incluso me llegó a frustrar una época porque mi trabajo era formar a personas. Entonces yo veía personas con muchísimas ganas, muy trabajadoras, con mucha formación, con muchísima experiencia, que, joder, los pobres no paraban de darse todo el tiempo. Era terrible, ¿no? Y entonces esto me llamó mucho la atención. Pero bueno, es verdad que en ese momento fue algo que me llamó mucho la atención, pero poco a poco lo fui apartando de mi mente. Porque al final, por desgracia, vivimos en una sociedad que nos está enseñando o nos ha educado a anestesiar todos estos estímulos. O sea, es decir, yo tengo que decir que esta época de éxitos y de dinero y de formar gente y de dar conferencias fue una época muy potente, pero también llegó a ser una época muy poderosa, porque yo lo hacía desde el punto de vista totalmente equivocado. Es decir, yo no quería tener cosas y hacer cosas porque yo quería hacerlo, sino porque quería ser apreciado por los demás. Como no me quería yo, pues yo buscaba que los demás me quisieran de esta manera, ¿no? Así pasa, que yo gané un montón de dinero y no ahorré un solo céntimo. Todo me lo gastaba en fiestas, en alcohol, incluso en drogas. Tuve momentos muy oscuros y de hecho esto me llevó a estar casi 10 años con pensamientos suicidas prácticamente a diario. O sea, fue una época muy, muy, muy complicada, pero además esto se agravó porque encima me hice experto en fingir, porque las personas que están pasando por algo así, y luego he tenido la oportunidad de conversar con personas que lo han vivido en el momento que empecé a conversarlo, porque para mí esto antes era un tabú absoluto, ¿no? Y es muy difícil compartir cuando estás viviendo algo así. Entonces, ¿qué haces? Lo escondes. Yo, para todo el mundo, he sido una persona la mar de feliz toda mi vida, a pesar de que estaba en un momento muy, muy complicado y muy, muy difícil, ¿no? Y, y para mí el gran momento de mentalidad, mi gran momento ajá de mentalidad fue este año incluso, ni siquiera el año pasado. Desde el año pasado hasta aquí yo he tenido varios momentos muy potentes, pero recuerdo perfectamente un curso de la Escuela Jung en el que estaba escuchando una ponente que me encanta, que se llama Majo Cascales, que trabaja un poco más el tema espiritual, y ella hizo una meditación y de repente yo conecté con todos esos momentos oscuros que había vivido y me di cuenta que todos esos 10 años con pensamientos suicidas, con esos sentimientos de dolor tan, tan potentes, con esas adicciones a prácticamente todo lo que cogía, al alcohol, a las relaciones, al trabajo, a las drogas, a todo lo que todo valía para ser adicto a algo, ¿no? Uh-huh. Era algo con lo que yo podía ayudar a muchísimas personas. Entonces decidí dejar de ocultarlo, dejar de esconderlo, empezar a compartirlo. De hecho, tengo intención de escribir un libro al respecto. Y, y en ese momento, para mí fue un momento brutal, porque en el momento que me di cuenta de eso, todo el sufrimiento que yo había vivido, de alguna manera cobró sentido y dejó de doler. O sea, yo tengo que decir que me parece que esto fue en febrero de este año, el sufrimiento desapareció por completo de mi vida. Por supuesto, tengo dolor, como todo el mundo, tengo tristeza, tengo rabia, tengo ira, pues las emociones no tienen nada que ver con el sufrimiento, pese a lo que pensamos las personas, pero efectivamente son lo que deberían ser, mensajeros que vienen, me cuentan algo sobre mí mismo, es decir, algo un mensaje que tengo que recibir y desaparecen, pero no me producen sufrimiento. El sufrimiento ha desaparecido en el momento en el que he entendido que cada uno de los momentos de la vida de una persona le llevan a donde tiene que ir. Para mí ese ha sido el momento más potente de mentalidad que he Yo vivido. escucho a hablar y la verdad que yo pienso que la mente es maravillosa tanto para lo bueno como para lo malo y una gran desconocida. Total. Nos falta un montón de estudios sobre ello, no somos conscientes de lo que hay ahí dentro. Y es eso, que para mí es maravilloso, tanto para lo bueno como para lo malo, porque puedes conseguir grandísimas cosas con la mente y puedes conseguir pues, estar en momentos de muy bajo nivel o incluso peligrosos para ti en muchas otras situaciones, ¿no? Como le pasó a Abraham. Abraham, esta vez que hablo con Abraham porque están los dos polos, ¿vale? O sea, él sabe lo que es Ah, estar aquí y lo que es estar aquí. Entonces, es maravilloso, la verdad. ¿Cómo, totalmente. cómo, ¿En qué te anclas, en qué te basas para salir de esa situación y retomar, reflotar un poco? O sea, es cuando, vale, estás 3 meses en cama y dices, acabo de tocar fondo.
¿Cómo salió? ¿En Pues, qué te pues basas? ¿En qué te basaste tú mentalmente? la verdad es que fue un momento de mi vida en el que es que o sea, no tenía otra opción. O sea, yo sentí que no tenía otra opción realmente, ¿no? Yo estaba en momentos muy, muy complicados. De hecho, recuerdo que acabé en el hospital 2 veces pensando que me daba un infarto. O sea, estaba pasándolo muy, muy mal. No podía salir de mi casa. O sea, yo salía de mi casa a tirar la basura y me encontraba con alguien y me sentía mal. O sea, tenía agorafobia. Estaba pasando momentos muy difíciles. Y de repente, me acordaré perfectamente siempre que un amigo me recomendó por casualidad, ¿no? Que cada vez creo menos en esa palabra, un libro que se llama Mañanas Milagrosas, no sé si te suena, de Hal Elrod, Ujú. que te habla de una serie de rutinas para potenciar tu vida de alguna manera, ¿no? Y pues me pasó algo, además me identifiqué mucho con esta persona, porque esta persona viene del mundo de las ventas, Hal Elrod viene del mundo de las ventas y tuvo un par de momentos muy complicados en su vida. Uno de ellos, un accidente que le mandó al hospital y le dejó parapléjico y le dijeron que no iba a volver a caminar. Y él te cuenta precisamente cómo, pues gracias a esas rutinas salió de todo eso y se convirtió en quien es hoy, que tiene una empresa de desarrollo humano brutal, es triatleta, es una pasada, ¿no? Y, joder, pues simplemente hubo un momento que empecé a leer el libro y dije, joder, pues es que no, o sea, no tengo nada que perder, ¿no? O sea, realmente en ese momento había llegado al punto de no retorno. O sea, era salir adelante o morir. O sea, literalmente. A lo mejor puede sonar drástico, pero era así. O sea, yo sabía que si yo seguía así, no iba a durar mucho en este mundo, ¿no? Porque no me lo iba a permitir. O sea, es que no quería comer, no quería salir de mi casa, no quería trabajar, no quería hacer absolutamente nada. Mis amigos estaban totalmente preocupados, mis padres estaban alucinando porque yo creo que jamás me habían visto así. Y entonces, pues hubo un momento de ese clic que me dijo, bueno, que tienes que perder. O sea, es que tienes dos opciones, o intentas ir adelante o mira, ya está, se acabó. Hemos llegado al final del camino, ¿no? Y al final, la intuición que cada vez creo más en ella, a pesar de que antes me burlaba mucho de este tipo de cosas, me dijo, bueno, pues vamos a seguir, vamos para adelante. Hubo una voz en mi cabeza que me dijo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a intentarlo por este camino. Y entonces empecé a conocer más a fondo todo lo que es el mundo del desarrollo humano, el mundo de la reprogramación mental y me fascinó. De hecho, me he vuelto un friki, como tú dices, de todo lo que tenga que ver con la mente, ¿no? Me obsesiona un poco todo lo que tenga que ver el mundo del desarrollo humano y el potencial que tiene el cerebro. Al final, yo pienso que el cerebro humano es una de las armas más poderosas que tenemos. Y como un arma poderosa te puede servir para muchas cosas. Te puede servir para cosas buenas hacia los demás, te puede servir para cosas buenas hacia ti, te puede servir para cosas terribles hacia los demás y te puede servir para llegar a suicidarte directamente, ¿no? O sea, es decir, tú con una pistola puedes cazar y comer toda tu vida o puedes volarte la tapa de los sesos, ¿no? Y el cerebro humano es exactamente igual. Tú puedes hacer cosas milagrosas o cosas terribles. De hecho, si te das cuenta, la gran mayoría de las peores, las herramientas que peor se utilizan hoy en día y que más catástrofes causan en el mundo, no se diseñaron para esto. Se diseñaron para ayudar a la raza humana, ¿no? Lo que pasa es que hubo un cerebro en un momento que dijo, oye, esto que se diseñó para ayudar a la raza humana también se puede usar para destruir. Entonces, al final, la decisión de cómo utilizas este arma tan poderosa la tienes tú. Ujú. Tú decides si quieres alimentar eh, la parte buena de esto o alimentar la parte mala. Mira, a mí hay una fábula que me gusta mucho, no sé si conoces la fábula de los dos lobos. No, esa no la conozco. Pues hay un padre que está con su hijo y el padre le dice al hijo, hijo mío, dentro de nosotros tenemos dos lobos, ¿no? Uno bueno y uno malo. Y papá, ¿cuál de los dos lobos gana? Dice, el que tú alimentes. Y es que es tal cual así, Ujú. ¿no? O sea, al final tú tienes que decidir qué le das de comer a tu cerebro. Yo últimamente hablo mucho de este término, que es cuando se habla de dieta, siempre hablamos de la dieta física.
de lo que me alimento, de lo que bebo, de lo que consumo a nivel físico. Para mí, la dieta más importante es la dieta psicológica. ¿Qué clase de estímulos consumes? Porque al final tu cerebro hace eco de todo lo que consume. Yo recuerdo una época de mi vida en la que yo llegué a pensar que a mí me pasaba algo, porque yo tenía pensamientos, no sé si sabes lo que es un pensamiento, lo diré, se me ha ido el término. Un pensamiento, bueno, son pensamientos que aparecen en tu cabeza sin saber por qué están ahí, ¿no? Y que hay veces que son pensamientos que no reconoces, que no tienen nada que ver con lo que tú piensas habitualmente. Yo recuerdo perfectamente el día que yo me descubrí pensando qué pasaba si le clavaba el cuchillo con el que estaba cortando una manzana a una persona. Y dije, ¿qué me está pasando, no? Luego, años después, me di cuenta de la razón. Yo en esa época me había vuelto un fanático del cine de terror. Veía entre 6 y 7 películas de cine de terror todos los días en los que había gente matando a gente con cuchillos. Lo único que estaba pasando es que había un eco en mi cabeza de eso que no paraba de repetirme esto. Es decir, no sé si alguna vez te ha pasado estar soñando y de repente que tu vida se mezcla con cosas que has visto en la tele el día anterior. Pues es que el cerebro al final es eso, es una máquina brutal que tiene una capacidad de almacenaje bestial. Y lo que tú metas en esa máquina es lo que la máquina te va a devolver. Es como un campo, ¿no? Yo tenía un mentor hace muchos años que él decía que la mente humana es como un campo de cultivo. Si tú plantas tomates, te va a dar tomates. Si plantas marihuana, te va a dar marihuana. Es muy difícil que tú plantes tomates y te dé marihuana, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al final se trata de, tú tienes que decidir qué quieres que haya en tu cabeza. Y según lo que tú quieres que haya en tu cabeza, así van a ser los resultados que tengas fuera. Eso es. La verdad que yo me quedo embobado muchas veces escuchando a Abraham porque explica también los términos. Cuando se pone a hablar de la mente, a veces que hemos tenido conversaciones, yo me estoy súper maravillado porque es una persona que sabe muchísimo y además en su propia experiencia personal le ha permitido profundizar mucho más y entender mucho más que otras personas pues, toda esta terminología, todo lo que la mente puede llegar a conseguir. Y para mí la verdad que cuando hablo con él es un auténtico placer escucharle porque siempre, siempre, siempre en todas las conversaciones aprendes algo, ¿no? Quería acabar un poco la parte de la entrevista hablando, pues eso, con la temática que tiene más mi canal. ¿Cómo relacionarías esa mentalidad que tú utilizas en ventas, pues por ejemplo, para temas de inversiones? ¿Qué tips, pistas, algo que les puedas dar a los inversores, por ejemplo a mí, que nos pueda servir a la hora de hacer nuestras inversiones? Ese tipo de mentalidad que tú utilizas a diario, que tú trabajas a diario con ella. Pues mira, al final bueno, tú sabes que yo no conozco muy, muy a fondo el mundo de las inversiones como tal, pero al final yo me he dado cuenta que en prácticamente todo, porque es verdad que he tenido la oportunidad de hablar con grandes inversionistas, con personas del mundo de la venta, con personas del mundo del desarrollo personal, he tenido oportunidad de compartir con gente de todas las áreas, y me he dado cuenta que hay algo que se repite, y es que al final las personas los seres humanos somos los únicos animales que tienen pues esa capacidad intelectual y esa capacidad de imaginar, ¿no? Y esta capacidad intelectual y esa capacidad de imaginar te puede llevar a tener unos patrones que te beneficien o a tener unos patrones que te perjudiquen. La mayoría de las veces que una persona opta por el camino que le perjudica es porque se deja dominar por sus instintos. Al final nosotros tenemos una serie de instintos biológicos. De hecho, hay uno de mis mentores, Nacho Muñoz, que a mí me encanta, que habla mucho del desfase evolutivo. Y el desfase evolutivo es algo muy interesante, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero el cerebro humano se actualizó por última, hace 150.000 años. Entonces, es la última actualización que tuvo el cerebro humano como órgano. Imagino que habrá evolucionado un poco, pero no ha habido grandes evoluciones. ¿Qué ocurre? Que en esos 150.000 años la sociedad humana ha cambiado muchísimo. Y además, de esos 150.000 años, no ha cambiado mucho durante los 150.000 años. Ha cambiado muchísimo, muchísimo durante los últimos 200. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa época nosotros vivíamos en cuevas, en selvas. El tú hacer algo desconocido o algo a lo que no estabas acostumbrado, literalmente significaba la muerte. Entonces tú hacías algo que no estaba en tu rutina y podías morir literalmente. ¿Qué ocurre? Que hoy en día eso ya no es tan así, pero nuestro cerebro es un órgano
Entonces, nuestro cerebro no sabe nada de esto. Él no sabe que hay internet, no sabe que tenemos coches, no sabe que tenemos nada de esto. Él lo que sabe es que él tiene dos funciones, que son sobrevivir y ahorrar energía. Entonces, todo lo que él considere que es riesgo para la supervivencia o para el ahorro de energía, te va a decir que no lo hagas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas veces cuando tú estás invirtiendo, cuando tú estás vendiendo, cuando tú estás montando un negocio, cuando tú estás haciendo cualquier cosa realmente, que el cerebro te va a decir que no hagas algo que realmente te conviene hacer. Como por ejemplo en una inversión, esto se lo he oído decir a conocidos que tengo inversionistas, muchas veces que tú de repente estás haciendo una inversión y esa inversión, por ejemplo en bolsa, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y tú te habías marcado que no podías vender hasta que llegase a un punto en concreto. Pero tu mente te empieza a decir que no, no, vende ya, vende ya, vende ya. Y esto no es porque el cerebro trate de hacerte daño, todo lo contrario. Hay una intención positiva que es tu supervivencia. El cerebro está interpretando que algo está pasando malo, que tú tienes unos altos niveles de cortisol y eso él interpreta, muerte, muerte, vas a morir. Entonces, haz la acción ya, ¿no? Y muchos inversores dicen de los que conozco, dicen que precisamente la clave está en precisamente eso, en saber gestionar adecuadamente ese impulso y decir, no, no, yo entiendo por qué mi cerebro me dice esto. Pero si yo tengo una estrategia que está pensada y razonada, y ahí está la diferencia entre un ser humano y un animal, ¿no? Y sé perfectamente que a mí me funciona si yo espero hasta aquí, pues voy a escuchar este impulso, está bien, porque a veces nos avisa de cosas interesantes, pero voy a hacer caso a mi raciocinio, que para eso lo tengo. Entonces, al final, para mí, la gran diferencia es ese equilibrio entre los impulsos, que por supuesto hay que escucharlos, que para eso están, y que hay veces que nos avisan de cosas que realmente necesitamos escuchar, pero también darnos cuenta de que tenemos una parte racional que es capaz de trascender a esos instintos y que las dos juntas son muy poderosas. Es decir, que no hay que dejar que nos domine la parte instintiva y que tampoco hay que dejar que nos domine la parte racional, sino que las dos de la mano pueden llevarte a caminos muy potentes. Es algo, lo que comenta Abraham, es algo súper común. Bueno, sobre todo lo verán muchas personas que son inversores noveles o que empiezan ahora a invertir. El primer miedo que tienen es, pues, justamente lo que comentaba él, hablaba de bolsa, pero se puede extrapolar a cualquier campo de inversiones, es ese miedo a perder. ¿Por qué? Porque es la propia autoprotección que tiene el ser humano, el cerebro, el estar pendiente. Yo meto bolsa a largo plazo, pero estoy mirando la bolsa continuamente todos los días. Eso quiere decir que tu mente te está sobrepasando y es la parte más animal que tenemos nosotros de protección de, oye, a ver cómo va esto, que como te vaya mal hay que sacarlo. Y es una cosa muy interesante. Y yo siempre digo que las inversiones, y un poco enlazándolo con él y para concluir, siempre, siempre, siempre hay que dejar las emociones a un lado. Y las emociones muchas veces las controla el cerebro. Es una parte de un proceso que va por el cerebro. Y al final, cuanto más eres capaz de controlar esa parte, mejor te van las inversiones. Cuanto más desapego tienes a los números, más desapego tienes a he metido 1000, he metido 100.000, he metido 1.000.000, mejor tirar. Y al final no quiero decir que esto vaya a desaparecer, es lo que dice Abraham, todos somos humanos y hay una parte de que siempre hay una inversión que te va a llegar que es como, ya está, me da como un poco más de respeto. Me vuelve a dar otra vez ese respeto que creías que tenías superado. ¿Por qué? Bien porque has aumentado la cantidad de dinero, bien porque te vendes en un mundo que no conoces, bien porque te sale, has invertido 100 veces en lo mismo, te ha ido bien, pero la 101 sale algo que no controlas o no has visto nunca y te empiezas a poner nervioso. Y eso es algo pues, que lo ha resumido muy bien Abraham aquí, hablando de este tema de la mente, y es por el propio raciocinio humano y la parte animal que tenemos, ¿no? Pues, Abraham, un placer haberte tenido hoy aquí, hablando de mentalidad, hablando de tu caso personal. Un placer también para mí. Me apasiona escuchar siempre tu transcurso de vida y explicar cómo lo superaste. Simplemente lo que siempre hago yo antes de terminar cada entrevista es hacer un pequeño test más personal al invitado, en este caso a ti, Abraham. Son 10 preguntas muy cortitas, tú respóndeme como consideres y es un poco como bonus a este contenido para que la gente tenga algo más de contenido para aprender, para conocerte un poco más también, ¿vale? Vamos a ello. La primera, una persona de referencia para ti. Una tengo que elegir.
Pues mira, ahora mismo yo diría Nacho Muñoz. ¿Alguna razón en especial? Pues mira, es una persona que en el último año no ha parado de sacarme de mi zona de confort prácticamente a empujones una semana tras otra y todavía lo sigue haciendo. Y todo lo que he crecido, es verdad que yo he tenido grandes mentores, por eso te he dicho que si tenía que elegir una, ¿no? Porque realmente me quedo con todos, pero el más reciente, el que más está haciendo, el que más está provocando mi crecimiento, sin ninguna duda, ha sido él hoy en día. Un tip que te haya funcionado siempre con los clientes. Ese que siempre dices en alguna sesión y te funciona. Da igual cómo vaya la sesión. Confianza. La confianza, siempre. La confianza. ¿Te refieres con los clientes a la hora de vender o a la No, hora bueno, cuando de trabajas con formar? clientes, algo que les comentes siempre, un concepto que tú tengas, que siempre que se lo dices, parece que a ellos les hace efecto y les funciona. Pues mira, a la hora de formar, de ayudar a personas, realmente me funciona muy bien. Yo he creado una especie de técnica basada en la PNL que me funciona muy bien, que le llamo IMS, que es las siglas en inglés de identificación de tu saboteador interno. Y es algo que me salió un poco por accidente para gestionar mi síndrome del impostor, que es esta voz que te está todo el día machacando. Y básicamente se basa en generarle una identidad a esta voz, ¿no? Porque hay muchas veces que es muy difícil razonar o muy difícil negociar con una voz en tu cabeza que te está diciendo todo el día cosas negativas, ¿no? Sin embargo, cuando lo identificas como si fuese algo externo, siempre entendiendo que es algo interno y que no lo puedes maltratar porque sería maltratarte a ti, es mucho más fácil negociar con ella. Y es verdad que este tip, cada vez que lo enseño a una persona que sufre de este tipo de síndromes o simplemente de falta de autoconfianza, les funciona muy bien. Tercera pregunta. ¿Un millón y vuelves a tu vida de antes o tu vida actual? Mi vida actual. El millón lo voy a ganar tarde o temprano, mi vida actual, con lo cual no Ese tengo es el ningún problema. pensamiento, señores. Ese es el pensamiento. Eso es. Mi vida actual, sin ninguna duda. O sea, yo tengo que decirte que hacía años, muchos, que yo no podía decir que era plenamente feliz. Y hoy en día, independientemente del dinero, puedo decirlo con la boca llena, que lo soy. El dinero se recupera, Ujú. el tiempo no vuelve y al final lo importante es la calidad de tu tiempo y para eso tienes que ser feliz. El dinero es algo que viene y va. De las cosas que haces ahora mismo, de las que te dedicas, si tuvieras que elegir solo una y te dijeran, oye, a partir de mañana solo puedes hacer esto en tu vida, ¿qué harías? Ujú. Formar personas, Ujú. formar personas. Me encanta enseñar, me encanta ver crecer a los alumnos. Es la sensación más bonita que puede haber en el mundo, el ver cómo una persona, incluso en algunos casos que te llega destruida o que te llega en momentos difíciles, de repente empieza a volver a florecer, porque yo no creo que florezcan gracias a mí, creo que el florecimiento ya lo tienen dentro, lo que pasa es que hay veces que nosotros mismos nos lo escondemos a nosotros mismos y el ver cómo esa persona empieza a volver a abrirse, a volver a ser la persona que realmente tiene que ser y que realmente ha venido a ser, gracias a lo que tú enseñas y gracias a tu acompañamiento, no está pagado con dinero. ¿Cuál dirías que es tu mayor hito en tu carrera profesional? Mi mayor hito en mi carrera profesional tiene poco que ver, o sea, tiene mucho que ver con lo que hago con los alumnos, porque al final es mi medio de vida, pero para mí mi mayor hito en mi carrera profesional es que hoy en día puedo decir que realmente libre, Ujú. gracias a lo que hago. Es decir, hoy en día nadie me impone absolutamente nada en mi vida y precisamente uno de los motivos por los que hago lo que hago es porque esto quiero compartirlo con el resto del mundo. Es decir, para mí Life and Business Academy es libertad. Yo lo que trato de enseñar a las personas es a ser libres de pensamiento, de acción y sobre todo en sus vidas. A que nadie les diga lo que tienen que hacer nunca. Porque al final la libertad para mí es la para poder ser feliz. ¿Y cuál dirías que sería la mayor pifia? La mayor pifia, ha habido muchísimas. Eh, pero bueno, yo creo que la mayor no ha llegado todavía, seguro. Estoy seguro que las puedo cometer peores. Pero bueno, si tuviera que elegir una, no es una en concreto, pero es verdad que cuando yo empecé, como yo llevo toda mi vida formando personas, cuando yo me metí en ese mundo del desarrollo humano,
pues empecé a hacer sesiones de mentoría y en esas primeras sesiones tengo que reconocer que yo me sentía un poco perdido, porque no tenía una estructura. Nadie me había enseñado una estructura para hacer esto. Yo estaba enseñado a formar de otra manera, a formar a nivel grupal, y es verdad que fue un poco el momento pues, complicado, porque yo sentía, aunque luego los resultados eran muy buenos, los resultados eran espectaculares, pero yo, como persona autoexigente que soy, sentía que podía hacerlo mejor. Entonces, para mí ha sido el momento más complicado. En el momento que yo empecé a estructurar todo esto y empecé a crear un método, las cosas se fueron enfocando. La séptima pregunta es frase o cita que más te representa. Frase o cita que más me representa, mejor hecho que perfecto. Uh-huh. Si no fueses Abraham Quiles, ¿quién serías? Si no es Abraham Quílez. Bueno, es que yo tengo que decir que yo considero que Abraham Quílez es una etiqueta, es un nombre que yo me pongo. Creo que detrás de esa etiqueta hay un montón de personas, o sea, hay un montón de identidades diferentes, además, en cada uno de los ámbitos. Si no fuera Abraham Quílez, seguiría siendo toda mi vida una persona libre, una persona que toma sus propias decisiones. ¿Te arrepientes o cambiarías algo de tu vida? Me arrepiento de muchas cosas, pero no cambiaría ninguna. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Esto por qué es así? Explícase un poco a la Porque gente todas porque las... es fácil. Quiero decir, yo entiendo Sí, esto, pero hay gente que quizás lo no lo explico. entienda, la audiencia, y me gustaría Me que lo... arrepiento de muchas cosas y yo creo que es inevitable arrepentirte de cosas en tu vida, ¿no? De esos momentos en los que, sobre todo de las cosas que más me arrepiento, es de no haberme atrevido a hacer cosas. Uh-huh. Y no cambiaría ninguna porque creo que sin cada uno de esos pasos hoy no estaría en el lugar que estoy. Que no quiere decir ni que sea un lugar grande ni que sea un lugar pequeño. Simplemente creo que es el lugar exactamente en el que tengo que estar. Qué bueno. Y la última, y para terminar, tienes que completar esta frase, ¿vale? En 5 años, Abraham Quiles, puntos suspensivos. En 5 años, Abraham Quiles será capaz de ayudar a miles de personas. Pues señores, Abraham Quiles ha estado aquí con nosotros hoy en charlas con gente guapa. Nada más, espero que os haya parecido muy interesante. Espero que los contenidos que ha compartido él aquí, ya os digo, un auténtico experto. Para mí siempre es un honor hablar con él. Nada, tenéis aquí su entrevista para deleitaros con él. Por supuesto, dejaré sus redes sociales aquí abajo para que podáis contactar con él y nada más. ¿Habrá algo más que quieras añadir antes de cerrar? Nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un verdadero placer y nada, simplemente decirle a la gente que nos esté viendo que sigan para adelante, pase lo que pase, y que al final la vida te da a veces golpes y muchas veces no entendemos para qué son esos golpes. Y nos escudamos en el por qué a mí, ¿no? En el por qué me pasa todo, por qué la vida me hace esto, por qué las personas me hacen esto. Ni la vida te hace nada, ni las personas te hacen nada. Todas y cada una de las cosas que ocurren en tu vida son para algo. Solo tienes que esperar al momento en el que eso se te revele. En el momento que te des cuenta, todo cobrará sentido. Pues nada más, con este magistral cierre, no voy a ser yo quien lo entorpezca. Nos despedimos para otra entrevista. Charlas con gente guapa, seguiremos aquí. Un abrazo a todos.